Listo, muchachos. Buenos días nuevamente para todos. El día de hoy vamos a arrancar a trabajar la última semana del cronograma académico que está estipulado para el ciclo 1 de media. Entonces, esta es nuestra última clase, la de la semana 19. Eh, Antes de empezar, les quería comunicar una información, pues, acerca de la pensión. Recordemos que este es un requisito fundamental, bastante importante para encontrarnos a paz y salvo con la institución. Entonces, eh, si nos encontramos pendientes con un pago de una pensión, entonces para que podamos agilizar este proceso para encontrarnos con el paz y salvo por todo concepto con la institución. Recordemos que son dos em, procesos o cositas que tenemos que tener al día para estar a paz y salvo por todo concepto, que es la más importante, que es aprobar el ciclo, ¿cierto? No deber nada en ninguna materia de ningún trabajo. Entonces también aquí hago mi extensión a recomendarles que si se encuentran atrasados en algún trabajo, con alguna entrega o con alguna tarea, para que por favor entonces puedan consignarlas en las asignaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que estén pendientes de eso, si deben algún trabajo o alguna tarea, para que por favor hoy se pongan al día con eso. Em, Otra cosita para estar al día, o bueno, para si salvo con la institución, bueno, es tener al día las 5 pensiones de los 5 meses que corresponden al ciclo. Entonces es importante que estas dos cositas las tengamos al día y las tengamos muy presentes siempre, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar la semana 19, o antes de comenzar la semana 19, quería compartirles con ustedes las notas que tengo hasta el momento con ustedes. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que las puedan ver. El día de hoy voy a calificar lo que tengo pendiente por calificar de ustedes, que son un par de tareas y una que otra actividad que me entregaron tarde, ¿de acuerdo? Entonces, ya les voy a compartir mi pantalla em, para que puedan ver sus notas. Entonces, mientras carga el Drive, les estoy compartiendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Vemos nuestras notas y arrancamos con la introducción del tema del día de hoy. Les explico 2 ejercicios y arrancamos con la actividad y la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ahí ya está presentándose mi pantalla. Em, bueno, esto es nuestro tablón. Como se pueden dar cuenta, la asignación para el día de hoy, toda se entrega el día de hoy. Los desempeños, la actividad y la tarea. En la actividad son solo 6 puntos y en la tarea son solo 3, ¿de acuerdo? Entonces son procedimentales, no son tan complicados. Entonces, para que tengan en cuenta eso, pues como el día de hoy es nuestro último día, hoy se hacen efectivas las entregas de estos dos documentos, de estos 3 documentos, perdón, del documento 2, del documento 3 y del documento 1, claro, que hace referencia a los desempeños. Entonces, tenemos pendientes estos 2 primeros documentos que se entregan al mediodía o antes del mediodía, y tenemos pendientes el documento 3 que hace referencia a la tarea que se entrega a las 11:59 como plazo máximo. Entonces, estas son las notas que tenemos con ustedes, bueno, que tienen ustedes conmigo en mi materia. Entonces, para que las puedan ver mejor, estoy haciendo más pequeñito el Drive. Entonces, ya que somos tan poquitos, voy a arrancar entonces con Daniel Martínez. Daniel Martínez tiene conmigo estas notas. Daniel Martínez está acá. No he revisado la plataforma. Entonces, si usted ya hizo alguna entrega, no se preocupe, que igual tengo que revisar la plataforma, ¿de acuerdo? Pero entonces, para que también usted le pegue una revisadita a la plataforma, porque aquí no me aparece que haya hecho ninguna entrega en este segundo periodo, ¿de acuerdo? Entonces, para que esté pendiente de eso, Daniel Martínez. Andrade, Juan Andrade, Andrade León, me hizo completa la entrega de la semana 11, de la semana 12, de la semana 13 y 14. Me falta entonces la semana 15 y 16, 17, 18 y la semana del día de hoy.
¿de acuerdo? Entonces, si no ha hecho alguna entrega de estas semanas, para que por favor hoy se ponga al día y las pueda hacer, las pueda cargar a la plataforma. Juan Pablo, Ramos Juan Pablo, me ha hecho entrega también toda la semana 11, de la semana 12, de la semana 13 y 14, y no he revisado las semanas 15 y 16, 17, 18 y 19. Entonces, para que tengan presente eso y puedan echarle una revisadita a esas asignaciones, ¿de acuerdo? La señorita Gómez Salas, María Alejandra Profe, Gómez profe, Salas. profesor, profe. Gómez Salas María Alejandra. Me ha entregado la tarea, toda la entrega de la semana 11 completa. Me entregó solo la actividad de la semana 12, solo la actividad de la semana 13 y 14. La semana 15 y 16 fue completa. La semana 17 solo me entregó la actividad. La semana 18 no la he revisado, no la he vuelto a revisar porque ya hice un paneo general hasta la semana 17. De la semana 18 me falta revisarla y claramente pues la semana 19, que es la del día de hoy, está pendiente, ¿de acuerdo? Y para Miguel Gamboa, listo, Gamboa, me debe toda la semana 11, toda la semana 12, me entregó solo la actividad de la semana 13 y 14, también para la semana 15 y 16 solo la actividad y solo la actividad para la semana 17. Entonces, para que revise eso, por favor. Además, fue bastante incompleta. Entonces, para que la vuelva a revisar. Voy a revisar hoy la semana 18 y 19 y hoy es la última revisión que hago a nuestra plataforma. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Hoy es el último día. Entonces, eh, espero que hoy se alcancen a poner al día si deben muchos trabajos. Y vamos a comenzar entonces con la introducción a los temas, ¿de acuerdo? El tema del día de hoy. Listo, Andrada. Entonces, vamos a arrancar. Para el caso de la semana 19, para el trabajo de esta semana, que es la estipulada como último tema para ver en nuestro cronograma académico, perdón, vamos a ver soluciones y unidades de concentración. En la asignación 1 también les comparto esta presentación. Si tenemos alguna duda o inquietud o queremos profundizar en ella en el transcurso del día, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar por su definición, sus partes, y vamos a ver las fórmulas que expresan algunas unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Entonces, espero no demorarme mucho para que podamos ir trabajando en la actividad y en la tarea del día de hoy, con el video que les estoy compartiendo, bueno, con este video de introducción, y para que se puedan poner el día con las demás entregas. Listo, chicos, entonces, la solución se conoce también como disolución, ¿de acuerdo? Entonces, solución y disolución son lo mismo. ¿Qué se define por solución? Es una mezcla de dos o más componentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos dos componentes principalmente? El disolvente o el soluto. El disolvente también se conoce como solvente, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan esto presente. A partir de ahora vamos a llamar a la solución únicamente como solución, aunque también se conoce como disolución, y al solvente lo vamos a llamar como solvente, aunque también se conoce como disolvente, ¿de acuerdo? Entonces, una solución es una mezcla de dos o más componentes, ¿de acuerdo? Estos van a ser el soluto y el solvente. Se encuentran aquí justo en la imagen de la derecha de la presentación. Es una solución homogénea, ya que cada componente se mezcla íntimamente con el otro. Es decir, se mezclan perfectamente, bueno, perfectamente no, íntimamente las moléculas o las partículas del solvente con las moléculas y las partículas del soluto, ¿de acuerdo? Entonces, esto, esta mezcla le permite a la solución dejar de tener características o propiedades independientes, es decir, como características o propiedades o características químicas y físicas independientes por parte del soluto y por parte del solvente, y pasan a tener nuevas características, ¿de acuerdo? Estas nuevas características las van a generar estas interacciones entre las partículas y las moléculas del solvente y del soluto, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan presente eso. Entonces, la solución pasa a tener propiedades y características únicas generadas o brindadas por las partículas y las moléculas de la solución. Es decir, la interacción que le generan las partículas o las moléculas
entre el soluto y el solvente. Entonces, eh, esta solución presenta un estado de agregación definido. Puede encontrarse un estado de agregación, bueno, sólido, líquido, gaseoso, ¿de acuerdo? Dependiendo del estado de agregación en el cual se encuentre la solución, el soluto y el solvente. Entonces, ¿qué entendemos por soluto y qué entendemos por solvente? El soluto es la sustancia disuelta en menor proporción. Por lo generalmente se encuentra en menor proporción que el solvente. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos pensar en un ejemplo bastante común y es de mezclar sal con azúcar. Perdón, sal con agua o azúcar con agua. Entonces, esto es un ejemplo para que tengamos presente la diferencia entre el soluto y el solvente. Entonces, pensemos en este ejemplo, en el de mezclar sal con agua. Entonces, el soluto es la sustancia disuelta en una solución, ¿cierto? Por lo general presente en menor proporción. Entonces pensemos en la mezcla entre la sal y el agua e imaginemos que la sal es el soluto y el solvente va a ser el agua en el cual disuelva esta sal. ¿De acuerdo? El solvente, por lo tanto, será la sustancia que va a disolver al soluto. Por lo tanto y generalmente se encuentra en mayor proporción que el soluto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar que las soluciones pueden apreciarse o que en cualquier parte de ellas se pueden apreciar, ¿cierto? Que su composición es constante, es decir, no es variable, porque están perfectamente mezclados. Por eso se genera una mezcla homogénea. Entonces, reiterando esto, llamaremos solución o disolución a las mezclas homogéneas que se encuentran en fase líquida, ¿de acuerdo? Aquí hay una aclaración y es que algunos autores eh, trabajan a las soluciones o bueno, pueden catalogar o categorizar algunas soluciones en estados diferentes, en estados de agregación diferentes al líquido, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos en la presentación en la mitad encontramos una imagen que hace referencia a una aleación entre metales y notamos que la presentación nos menciona que tanto las fases sólidas, como por ejemplo esta, o como las fases gaseosas, como la que encontramos a la derecha, que es de humo, se encuentran categorizadas en otro tipo de mezclas o de composiciones, ¿de acuerdo? Para el ejercicio que vamos a trabajar en la tarea, más específicamente el tercer ejercicio que vamos a encontrar en la tarea, vamos a trabajar una aleación. Y esta aleación la estamos adoptando o la vamos a adoptar como una solución. ¿De acuerdo? Entonces, para que la tengan presente. Entonces, acá van algunas características de las soluciones. Sus componentes no pueden separarse por métodos físicos simples como la decantación, la filtración o la centrifugación, porque los componentes o las partículas se encuentran íntimamente relacionados y las interacciones que están haciendo estas partículas o estos componentes son a nivel molecular o iónico, ¿de acuerdo? Aquí más abajito lo menciona. Es por eso que mediante métodos físicos como la filtración, por ejemplo, no me van a separar el soluto del solvente, ¿de acuerdo? Sus componentes solo se van a poder separar por métodos de separación de métodos químicos como la destilación, la cristalización o la cromatografía, que son métodos de separación eh, de componentes o de iones, ¿de acuerdo? Son más específicos para eso y son técnicas un poco más complicadas, ¿de acuerdo? Los componentes de una solución, nuevamente, son soluto y solvente para que tengan presente esto. Va a salir esto en la evaluación, entonces para que lo tengan en cuenta. Y acá profundizan un poquito más en el concepto que tenemos por soluto y por solvente. ¿De acuerdo? Entonces, por soluto entendemos que es aquel componente que se encuentra en menor cantidad, ¿cierto? En la mayoría de casos, y es aquel que se disuelve. El soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿de acuerdo? Como ocurre en las bebidas gaseosas, donde el dióxido de carbono se utiliza como gasificante de las bebidas. Entonces, ¿el solvente cuál va a ser en ese ejemplo? La gaseosa, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el soluto? El gas que le inyectan, el gas del dióxido de carbono que es inyectado para generar esta propiedad de gas, o bueno, estas características que les proporciona el gas a las bebidas gaseosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también nos mencionan el ejemplo que les mencionaba anteriormente de la sal con el agua o del azúcar con el agua. Ahora,
El solvente, para profundizar en su definición, es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente pensemos en el ejemplo de la sal con el agua, de una cucharadita de sal en un vaso con agua, un poquito más, en un balde con agua, por ejemplo, y ahí pensamos que el soluto es la sal, ¿cierto? Y el solvente va a ser este compuesto que disuelva al soluto. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo sería el agua. El solvente es aquella fase en que se encuentra la solución, ¿de acuerdo? Entonces, aunque un solvente puede ser un gas, líquido, sólido, el solvente más común es el agua. Entonces acá resalto lo que les mencionaba anteriormente, lo de la categorización que se les genera en algunos autores para las soluciones, los estados de agregación que adquieren las soluciones. Entonces, en una solución, tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes más pequeños, lo que les decía, son interacciones moleculares y iónicas, por eso es tan difícil o técnicamente imposible separarlos por un método de separación físico o mecánico como la filtración o la decantación, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos visto las partes de la solución, de qué se compone la solución, hemos visto un ejemplo y hemos visto qué es un soluto y un solvente y una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, aquí vamos a encontrar que las soluciones son mezclas de dos o más sustancias, ¿cierto? Por lo tanto, se pueden agregar distintas cantidades tanto de solvente como de soluto. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente en una solución, se utiliza una magnitud muy importante en química que se llama concentración. ¿De acuerdo? Empleo este ejemplo para que ustedes puedan visualizar cuál es la diferencia entre una solución no concentrada, o bueno, no tan concentrada, a una solución mayormente concentrada o que tienen mayor cantidad de soluto presente. ¿De acuerdo? Esto es relativo. ¿De acuerdo? No siempre la concentración se va a poder ver a simple vista, pues hay algunos compuestos como soluto y solvente que son incoloros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solo para que podamos interpretar un poquito el concepto de concentración, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver. Nuevamente repito, no siempre es así, esto es relativo, pues algunos solutos, muchos solutos y muchos solventes son incoloros, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a poder distinguir la concentración en muchos casos simplemente con la vista, ¿de acuerdo? Para esto se emplean técnicas químicas y físicas para conocer la concentración del soluto y del solvente en una solución. Entonces, aquí encontramos otro concepto bastante importante para hablar e interpretar de soluto y solvente y de solución, y es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una determinada sustancia, en este ejemplo la sal, en un determinado medio, en este ejemplo el agua. ¿De acuerdo? Aquí podemos identificar dos cosas. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? El soluto es la sal y el solvente es el agua. Acá en la imagen podemos ver la interacción molecular y iónica que tiene que tienen las moléculas del agua representadas por color rojo y blanco y los iones de la sal representados por color azul y naranja. Los círculos azules representan los átomos de cloro, pues estos tienen un radio atómico mayor que el sodio y el sodio se encuentra representado por los círculos naranjas. Si nosotros vemos o disolvemos una cucharada de sal en agua, el comportamiento de la sal con el agua va a ser cómo se encuentra a su derecha. ¿De acuerdo? Este comportamiento va a ser a nivel iónico. Pues la sal, ¿cierto? De fórmula química NaCl, perdón, es NaCl, ¿cierto? Tiene dos estados de oxidación. El sodio, buenos días, Brian. El sodio, que tiene un estado de oxidación más uno, y el cloro que tiene un estado de oxidación de uno menos. Entonces, ¿cuál va a ser su interacción a nivel iónico en el agua? Cuando el agua se mezcla con la sal se separa, ¿de acuerdo? O se disocia. El término de disociar hace referencia a que la parte catiónica se separa de la parte aniónica, es decir, la parte positiva se separa de la parte negativa. Eso es lo que le permite interactuar
a la sal con el agua, esas cargas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta imagen se está representando la interacción entre las partículas, entre los iones del sodio y del cloro con el agua. Entonces, para entender este concepto de solubilidad, se generan unas tablas, ¿de acuerdo? ¿Y qué se entiende por las tablas de solubilidad o qué se entiende por la solubilidad? Es la capacidad que tienen eh, ciertos gramos de soluto para disolverse o sí, para disolverse en 100 gramos de agua a una temperatura específica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace referencia a la solubilidad. Nuevamente, la capacidad que tiene la sustancia de disolverse, ¿cierto? Los gramos de soluto que son capaces de disolverse en 100 gramos de agua a una temperatura en específico. Acá podemos ver en esta tabla de solubilidad, perdón, un ejemplo, el ejemplo que tenemos anteriormente, que es la sal. Vemos la sal, el cloruro de sodio, y vemos que a una temperatura de 20 grados Celsius es capaz de solubilizarse, o bueno, de disolverse 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? Eso es el límite. Ese es el grado de solubilidad a esas condiciones. Ahora, si nosotros aumentamos en un grado no, perdón, en 30 grados, la temperatura, es decir, de 20 grados Celsius pasamos a 50 grados Celsius, notamos que los gramos aumentan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto a qué se debe? A que la solubilidad depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor interacción entre los componentes. Por tanto, mayor solubilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si aumentamos en 30 grados la temperatura, notamos que vamos a poder disolver de 36 gramos en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius a disolver 37 gramos de sal en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de, de cómo se puede calentar y enfriar un ejemplo. Y aquí estamos hablando entonces un tipo de solución y hacemos referencia a una solución sobresaturada. Entonces ya vamos a ver las diferencias y los tipos de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces ya volvemos a este ejemplo para trabajarlo. Entonces, las características de las soluciones o la clasificación de las soluciones dependen de la concentración del soluto en ellas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Entonces, en diluidas, ¿qué encontramos? Que la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. ¿De acuerdo? Ejemplo, una solución de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua. El soluto es bastante pequeño y esta solución se categoriza o se clasifica en diluidas precisamente por lo mismo, porque la cantidad de soluto es muy pequeña. ¿De acuerdo? Ahora, se clasifican en concentradas si la proporción de soluto con respecto al solvente es grande. Ejemplo, una solución de 25 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua. Acá es muy importante tener la diferencia con la solución saturada, y es que en las concentradas notamos que los gramos que estamos disolviendo no superan los 36 gramos establecidos por esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar 25, 26, 27, 28, 24, 23 gramos de sal. ¿De acuerdo? En una solución, y esta se categoriza o se clasifica en una solución concentrada. ¿De acuerdo? Ahora acá encontramos una... Listo. Encontramos acá las soluciones saturadas. ¿De acuerdo? Entonces, una solución saturada, se dice que una solución se clasifica en este tipo de concentración eh, debido pues a unas condiciones de temperatura y presión específicas, y hace referencia a que esta solución no admite más cantidad de soluto disuelto. Un ejemplo perfectamente sería el de 36 gramos de sal en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Las condiciones que adquieren esta sal a esta temperatura con esta cantidad de soluto. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de una solución saturada será aquella
que tengamos un recipiente, ¿cierto? Con 100 gramos de agua, como lo indica la condición, a una temperatura de 20 grados Celsius y disolvamos en este recipiente, a esta temperatura, la cantidad exacta de 36 gramos de cloruro de sodio. Si nosotros vertimos o introducimos esta cantidad exacta de cloruro de sodio de soluto, encontraremos o nos encontraremos con una solución saturada, ¿de acuerdo? Entonces, se denomina saturado, se clasifica en saturada porque no va a admitir más cantidad de soluto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a encontrar un ejemplo de una solución sobresaturada y vamos a hablar acerca de la definición de una solución sobresaturada. Las soluciones sobresaturadas son las que contienen mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada, ¿de acuerdo? Entonces, la sobresaturación se produce por enfriamientos rápidos o por descompresiones bruscas. Un ejemplo, al sacar el corcho a una botella de refresco gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución se encuentra sobresaturada de gas. Por eso, cuando ustedes destapan un refresco, esta descompresión libera un ligero sonido, ¿de acuerdo? ¿Qué otro ejemplo de una solución sobresaturada podemos encontrar? La que se encuentra anteriormente descrita en la solución saturada, que es esta de acá, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos 36 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua, ¿cierto? Y además de eso le disolvemos 2 gramos más, es decir, vamos a disolver no 36 sino 38, ¿cierto? En 100 gramos de agua y lo calentamos, como este ejemplo de acá, se va a disolver todo. Acá, bueno, acá tienen como ejemplo 39 gramos y no 38. Si tenemos 39 gramos en 100 gramos, 39 gramos de sal en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius y lo calentamos a 100 grados Celsius, notamos que la sal se disuelve. Pero si se deja enfriar, un cambio abrupto de temperatura, nuevamente vuelve a 20 grados Celsius, esa sal que se encuentra en exceso, ¿cierto? Es decir, 36 a 39, ¿cuántos gramos tenemos en exceso? Tenemos 3 gramos en exceso, ¿cierto? Esos 3 gramos, perdón, esos 3 gramos se van a depositar en el fondo del vaso, ¿de acuerdo? Eso es lo que se denomina una solución sobresaturada, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características de las soluciones, dependiendo de la concentración. Aquí vamos a encontrar algo muy importante y es la expresión de esta magnitud, que es la expresión de la concentración, ¿cierto? Hablando de la concentración, vamos a hablar entonces de la expresión de la concentración. Entonces, la concentración de las soluciones va a ser la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente o solución. También debemos aclarar que los términos diluida o concentrada expresan concentraciones relativas, lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser 1 gramo de soluto, 2 gramos de soluto, 3 gramos de soluto y aún así sigue siendo diluida, ¿de acuerdo? A diferencia de la concentrada, aquí, ¿cierto? Podemos encontrar, perdón, acá podemos encontrar que pueden ser 25 gramos, 20 gramos, 18 gramos, entonces es relativo, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades de concentración en que se expresa una solución o disolución pueden clasificarse en unidades físicas y en unidades químicas. Entonces, en estas ecuaciones vamos a basar la actividad y la tarea del día de hoy, en estas expresiones. En las expresiones físicas tenemos lo siguiente. Tenemos las siguientes expresiones y las unidades físicas de concentración están expresadas en función del peso y el volumen, de la masa y el volumen. Específicamente de la masa, listo acá. De la masa y el volumen. ¿De acuerdo? Masa es diferente a peso, para que lo tengamos en cuenta también. Entonces, las unidades físicas de concentración están expresadas en la función de la masa y del volumen, en forma porcentual y son las siguientes.
Entonces, como primera ecuación tenemos el tanto por ciento en masa o peso. Lo voy a dejar así porque generalmente se encuentra esta información dada así, en porcentaje peso. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de gramos de soluto, acá representado como masa de soluto, sobre 100 gramos de solución. Aquí encontramos masa de solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? Indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución, ¿de acuerdo? En esto se expresa y se representa el 100% porque hace referencia al total de la representación o de la función masa-masa de esta solución, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta representación y va a estar representada en porcentajes, por eso se tiene en cuenta el porcentaje masa sobre masa, es decir, la masa del soluto con la masa de la solución, y se trabaja el 100%, porque hablamos en términos de porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, tenemos esta ecuación muy importante para la que la tengan presente para su actividad y su tarea. Entonces, tenemos las siguientes expresiones y la primera entonces va a representar el tanto por ciento volumen sobre volumen. Y esta va a estar representada por la cantidad de centímetros cúbicos de soluto sobre 100 centímetros cúbicos de solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere esta ecuación? Se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Volumen de soluto por volumen de la solución. Encontramos el porcentaje en volumen y encontramos el 100%. Aquí, por ejemplo, encontramos un ejemplo bastante común de la representación de estas unidades de concentración, es la que encontramos, por ejemplo, en los tragos o en la industria licorera, que representan la concentración de alcohol en porcentaje de volumen de alcohol en la bebida, como por ejemplo la cerveza, el aguardiente, el whisky, el vodka, el pisco, bueno, y una infinidad de bebidas alcohólicas, el ron, por ejemplo. Encontramos que el whisky, por ejemplo, tiene 40 grados, o dice que la representación del alcohol es de 40% grados del volumen de alcohol. ¿Qué indica eso? Que por cada, perdón, que por cada 100 mililitros de esa bebida, de ese trago, 40 mililitros hacen referencia a alcohol etílico. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirven estas unidades de concentración. Ahora, para la última unidad, para la última expresión, perdón, tenemos la que relaciona la masa con el volumen y es el tanto por ciento masa volumen representada por la siguiente expresión y va a ser igual a la cantidad de gramos de soluto sobre 100 gramos sobre 100 centímetros cúbicos de solución, ¿de acuerdo? Entonces, para que la tengan presente. Porcentaje masa volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100%, ¿de acuerdo? Tengo un ejemplo, pero este aplica otra fórmula, entonces no la vamos a tener en cuenta por ahora porque vamos a trabajar únicamente estas ecuaciones, estas tres ecuaciones de acá, y vamos a trabajar esta última ecuación que va a hacer referencia a las unidades químicas de concentración. Entonces, como unidades químicas de concentración tenemos las siguientes, son las que expresan la concentración de las soluciones y se usan también en unidades químicas como son la fracción molar, la molaridad y la molalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en cuál vamos a profundizar? Nosotros vamos a profundizar en la molaridad, ¿de acuerdo? Que es la que se encuentra en la mitad. ¿Qué me indica la molaridad? La molaridad es una unidad química de concentración y es la que me representa lo siguiente. Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmula tiene? Moles sobre litros. Eso es molaridad. Entonces, como ejemplo tenemos que una solución molar o una solución 4 molar es aquella que contiene 4 moles de soluto por litro de solución, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a ser así esta unidad de concentración, moles sobre litro, ¿de acuerdo? Entonces, para que la tengan presente. Ahora, dando por terminada la presentación, voy a presentarles dos ejemplos de dos ejercicios resueltos para que lo tengan en cuenta.
Estos son de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el primer ejercicio de la actividad como ejercicios resueltos para la semana 19, soluciones y unidades de concentración, y tenemos lo siguiente. Tenemos el primer ejercicio que nos indica que debemos calcular la molaridad de una solución de metanol cuya masa molar es de 32.04 gramos, que contiene 64 gramos de este alcohol en 500 mililitros de la solución. ¿Cómo vamos a sacar este ejercicio? Este ejercicio lo sacamos bastante rápido y es de la siguiente forma. Tenemos que identificar los datos que me da el ejercicio y el dato que busca el ejercicio. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? La masa del metanol que se encuentra en esa solución. ¿Cuántos gramos se encuentran en ese metanol? En esa solución, perdón. 64 gramos del alcohol, ¿cierto? Son 64 gramos de alcohol. Ahora, ¿qué volumen tenemos de la solución? 500 mililitros de solución. ¿Qué dato busca el ejercicio? La concentración molar de ese alcohol, o bueno, de esa solución, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora, muchachos? Tenemos que tener presente esto, que la molaridad es el número de moles sobre el litro de solución. ¿Tenemos moles o litros? No. Tenemos gramos y tenemos mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los siguientes dos puntos. Tenemos que utilizar y emplear el factor de conversión que me permite ir de moles a gramos o de gramos a moles, en este caso de gramos a moles, y es el siguiente. Es que por cada mol de metanol encontramos que este pesa 32.04 gramos de metanol. Recordemos que este factor de conversión lo utilizamos ampliamente en estequiometría. Entonces de gramos lo vamos a pasar a moles. Acá que sé que una mol de metanol equivale a 32.04 gramos de metanol, o que una mol de metanol pesa 32.04 gramos de metanol. Pues 32.04 es la masa molar o el peso molecular del metanol. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? 64 por 1 dividido 32. ¿Cuánto me da eso? 1.9975. Noten que lo rojo se simplifica con lo rojo, ¿cierto? ¿Y en qué unidades me va a quedar el ejercicio? En moles de metanol, ¿de acuerdo? Entonces, 64 por 1 dividido 32 me da esto. ¿Y ahora qué hago con los mililitros? Los mililitros no están en litros. ¿Qué tengo que hacer? También un factor de conversión que me permita relacionar los mililitros con los litros. Paso de mililitros a litros. ¿De acuerdo? Este es el factor de conversión que me relaciona litros con mililitros, en donde yo sé que un litro está o equivale o está constituido por 1000 mililitros. ¿Qué hago? 500 por 1, 500, y 500 dividido en 1000, 0.5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, reemplazar, ¿qué es la concentración molar? Número de moles sobre el litro de solución. ¿Qué hago? Moles sobre el litro de solución. 1.9975 dividido entre 0.5 me da ¿cuánto? 3.995 molar. O lo podemos dejar expresado únicamente como 3.995 molar. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos expresar de las dos formas. Molar es sí o molar. Pero entonces trabajemos con la unidad destinada para la molaridad, que es la M mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ya estuvo el primer ejercicio. Es bastante sencillito. Ahora, ¿qué hacemos con estos ejercicios que se presentan en la actividad? Aquí voy a solucionar el ejercicio 3 de la actividad, ¿de acuerdo? Este 2 me lo pone Word, ¿de acuerdo? Pero este ejercicio es el 3 de la actividad. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? ¿Cuántos gramos de sacarosa se necesitan para preparar 200 gramos de una solución al 10% de sacarosa? Sacarosa es azúcar común, azúcar de mesa. Este 10% hace referencia al porcentaje masa-masa. ¿Y por qué puedo deducir que es el porcentaje masa-masa? Porque me están preguntando por los gramos de sacarosa, ¿cierto? Aquí ya estoy identificando el soluto, los gramos de sacarosa, para preparar 200 gramos de una solución. Acá ya estoy identificando que los dos estados de agregación del soluto y del solvente son en estado sólido. ¿De acuerdo? O bueno, está dado, mejor dicho, en términos de masa. ¿Y en términos de qué masa? En términos de gramos, ¿de acuerdo? Gramos de solución, gramos de soluto, en términos de masa, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio y qué busca el ejercicio? La masa de la solución, 200 gramos, y el porcentaje en masa de la solución, perdón, que son 10% de sacarosa o de azúcar de sal de mesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué busca el ejercicio? El ejercicio busca los gramos de soluto, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de sacarosa se necesitan? Que serían los gramos de sacarosa que se necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que identificar? Tengo que identificar qué ecuación me sirve o me relaciona masa con masa. Como la que me relaciona masa con masa es esta, voy a emplear esta ecuación, ¿cierto? Porcentaje en masa sobre masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. ¿Qué hago? Tengo identificada ya mi ecuación. ¿Qué me están pidiendo? Gramos de soluto, es decir, la masa del soluto. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. ¿Y cómo despejo? Tengo esta misma ecuación, lo dejé de esta forma para que ustedes no se confundan. Tengo este porcentaje en masa, que es el mismo que este, pero entonces lo dejé expresado así para que ustedes no se confundan, ¿de acuerdo? Entonces, este 100% está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación o de la igualdad a dividir. Y esta masa de la solución está, perdón, esta masa de la solución está dividiendo, pasa al otro lado de la ecuación a qué? A multiplicar. ¿Cómo me queda la ecuación despejada? Así. Porcentaje masa por masa de la solución sobre 100% es igual a la masa del soluto. ¿De acuerdo? Entonces, despejada y reescrita, para que no se confundan, me queda así. Masa del soluto es igual al porcentaje masa por el porcentaje, por la masa de la solución sobre el 100%. ¿Qué hago ahora? Despejar. ¿Cuál es el porcentaje masa? 10%, ¿cierto? 10%. ¿Cuánto es la masa de la solución? 200 gramos. 200 gramos de solución, ¿cierto? ¿Y cuánto es el 100%? Pues el que ya se encontraba en la fórmula. ¿Qué hago ahora? 10 por 200 y eso lo divido en 100. ¿Qué hago entonces con lo rojito? Lo simplifico. Porcentaje con porcentaje se me va y en qué unidades me queda eh, escrita la solución en gramos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en cuenta que lo que estamos hallando son los gramos del soluto. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por la primera videollamada. No sé si tengan alguna duda o inquietud de estos dos ejercicios que acabo de resolver como ejemplos. Profe, Los demás ejercicios son similares, se resuelven de una profe, forma similar, tanto el primero como el segundo, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, profesor, no sé si hay alguna duda o inquietud, muchachos. profe, No se escucha, Juan Pablo. ya ahora sí, ya ahora sí, sí, profe, profe, ya, profe, ya ahora sí, profe, profe, ya. Papi, se congeló el profesor. Y gordo, no le envío nada. Profe, ya, ¿ya escucha? Juan Pablo, puede salirse de la videollamada y volver a ingresar. Posiblemente eso arregle el problema con su micrófono. Ahora sí, profe. No, Juan Pablo, no se le escucha. Juan Pablo, y si intenta volver a salir y vuelve a entrar, porque estoy viendo acá mi configuración y no tengo ningún bloqueo de nada de micrófonos o algo por el estilo. Parce, no se le escucha nada ya.
Listo. ¿Qué puedo repetir? ¿Qué cosa? La actividad 3, el punto 3. Ah, ok. Listo. Entonces, chicos, pruebe activando el micrófono. Ya ahora sí, profe. No, no se escucha, Juan Pablo. ¿Quién sabe qué está pasando? Entonces, me está diciendo que si puedo repetir el último punto, ¿cierto? Entonces, para el último punto tenemos lo siguiente. No, ya Este es el le. ejercicio 3 de la actividad. Entonces, ¿cuántos gramos de sacarosa se necesitan para preparar 200 gramos de una solución al 10% de sacarosa? Entonces, aquí qué tengo que hacer, chicos, tengo que tener dos cositas a identificar y son los datos que me está proporcionando el ejercicio y el dato que busca el ejercicio. ¿Qué dato me está dando el ejercicio? Que se necesita preparar una solución de 200 gramos, ¿cierto? Me están dando la masa de la solución, 200 gramos. ¿Qué otro dato me está dando el ejercicio? Que la solución debe tener un porcentaje en sacarosa del 10%. Entonces me están dando el porcentaje de la sacarosa. ¿Por qué puedo deducir que este ejercicio es de masa a masa? Nuevamente, porque los gramos de la sacarosa, o bueno, las unidades de la sacarosa me la están pidiendo en gramos, en masa, y las unidades de la solución me las están dando en masa, también en gramos. Entonces, por eso deduzco que la ecuación, o bueno, la fórmula para trabajar, expresar esta unidad de concentración va a ser la unidad física de concentración que me relaciona la masa con la masa, ¿de acuerdo? Porque en esa no se interviene ni volumen con volumen, ni masa con volumen, ¿de acuerdo? Ahí se relaciona masa con masa. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Esta, porcentaje de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. ¿Qué hago ahora, Juan Pablo? Lo que estoy haciendo ahora es despejar. ¿Y qué voy a despejar? Lo que me está pidiendo el ejercicio, que son los gramos del soluto o la masa del soluto, ¿cierto? Los gramos de sacarosa que se necesitan. ¿Cuántos gramos de sacarosa se necesitan? Eso es lo que pide el ejercicio. Tenemos esta igualdad. Reescribo la ecuación de esta forma para que no se me confundan por el porcentaje masa-masa. Es lo mismo. ¿Y qué hago con estos dos valores? Con el 100% y con esta masa solución. Lo que hago es pasarlas al otro lado de la igualdad. ¿Cómo lo despejo? Recuerden que si está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir y si está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. El 100% está multiplicando. Pasa al otro lado de la igualdad ¿a qué? A dividir. Ahora, la masa de la solución está dividiendo. Pasa al otro lado de la igualdad ¿a qué? A multiplicar. Es decir, de aquí abajito paso arriba. Esta pasó a multiplicar. ¿Cómo me queda reescrita? ¿Cómo me queda, perdón, reescrita esta fórmula? Me queda que la masa del soluto va a ser igual al porcentaje en masa-masa por la masa de la solución dividido el 100%. La ecuación es exactamente la misma, solo que está reescrita, ¿de acuerdo? Esta de acá es la misma ecuación que esta de acá. Es exactamente la misma, solo que está reescrita para que no se confundan, ¿de acuerdo? Me queda igual, masa de soluto es igual al porcentaje masa-masa por masa de la solución dividido el 100%. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago a continuación es reemplazar. ¿Cuál es el porcentaje en masa-masa que me está pidiendo la solución? 10%. ¿Qué me está indicando? Que la masa de la solución va a ser de 200 gramos. Y esto lo voy a dividir en 100%. ¿Cómo llego a ese resultado? 10 por 200 dividido 100, ¿de acuerdo? Eso me da 20 gramos. El porcentaje se simplifica con el porcentaje y la unidad que me queda es la unidad de masa, que es en gramos. Y es lo que estoy buscando, la masa del soluto. Es decir, que para preparar una solución de 200 gramos a un porcentaje de 10% de la sacarosa, tengo que adicionar 20 gramos en sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería nuevamente el ejercicio, Juan Pablo.
Bueno, Juan Pablo, con mucho gusto. Tiene que hacer los ejercicios con calma. Listo, Juan Pablo. Entonces, eh, si no hay más dudas o inquietudes, vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar de grabar y ya podemos ir dando por terminada la videollamada, chicos.